¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos los que estamos aquí presencialmente, los que estamos presentes digitalmente a distancia. Muy agradecido con la doctora Marcela la oportunidad de coordinar este seminario internacional o simposio internacional, Currículum Médico, Competencias para la Mejora de la Salud Global. Vamos a tener 4 oradores, invitados, speakers de lujo. Puro presidente, no bajé el nivel, puro, ¿sí? Déjenme empezar con nuestra anfitriona, la doctora Marcela González de Cosío, presidenta de la Academia Nacional de Educación Médica, privilegio. Luego con el doctor Jesús Hernández Tinoco, presidente de Comaem, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Y en la distancia están el doctor Víctor Lara, presidente de ANFEM, Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y estará también el doctor Marcos Núñez, presidente de FEPAFEM. La verdad es que es un panel de verdaderos expertos, de líderes de opinión en este sentido. ¿Cuál es el objetivo general de este seminario o simposio? Discutir y analizar con un enfoque de competencias, como dice, que permitan a los profesores del ámbito de la salud, a los que estamos en el ámbito de la educación, abordar los desafíos que ya ayer nos presentaban en esta sesión, los desafíos para la salud global, ¿sí? Todo esto que tenemos. Es entrar un poco más en detalle, que es qué hacer de esta academia, justamente de educación médica, entre eso. Con algunos ejes temáticos, salud pública y prevención, sistemas de salud y políticas al respecto, enfermedades infecciosas, crónicas, salud mental, que ayer se mencionaba, cuando veíamos las cargas de la enfermedad por país, cómo van tomando mucho más peso en nuestra sociedad, particularmente México y en Latinoamérica. Un tema del desarrollo sostenible y cambio climático, están los objetivos de desarrollo del milenio, tecnologías de la información, que también ayer se tocó como esto, y la salud digital, que creo que ya es una, dirían los kantianos, un imperativo categórico, ¿sí? Los que creen en Kant, es una obligación, está presente, hay que trabajarla ahí. Y educación, salud y promoción. Y yo me gustó mucho ahorita de nuestros colegas de la AMEF, nuestros colegas en formación, todo el tema de advocacy, ¿sí? O abogacía. A mí cuando no hay buena traducción no me gusta, pero ustedes muy puristas hablaron de abogacía, pero creo que tenemos que hacer más y qué bueno que la AMEF está tocando ese tema. Ahora, ¿qué queremos? Ya voy a dar paso a las presentaciones. Si no parezco presentador de circo de pueblo, que está hable y hable. Algunas preguntas generales que espero se cubran, y luego ya tengo aquí guardado. Le pedí a Meta IA, o sea, el que viene en WhatsApp, que me hiciera preguntas para esta mesa redonda. Entonces ya las traigo hechas. Pero así para arrancar, ¿cuáles son los desafíos actuales de la educación médica para abordar la salud global? ¿Cómo se puede integrar la salud global en el currículum médico tradicional? Yo me gustaría mejor que fuera cómo abordamos la salud global en un currículum moderno, disruptivo, y abandonemos el tradicional ya anacrónico, más de 100 años, no voy a espotricar otra vez contra el internado, pero bueno. ¿Qué habilidades y competencias debe tener los médicos para trabajar en estos contextos globales? Y yo le voy a, eso no me lo puso ChatGPT, y le voy a agregar y contextos globales y digitales, porque creo que esa es la manera. Entonces, el orden, si me permiten, está, le voy a pedir, si nos hace el favor de hacer su exposición, el doctor Jesús Hernández Tinoco. Todo el escenario es suyo y de nuevo, muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos los presentes en este escenario, en este auditorio, y a los que nos acompañan a distancia. Primeramente, agradecer a la doctora Marcela González de Cosío, en su persona, a la Academia Nacional de Educación Médica por la invitación a este simposio.
Solicitaría si me pueden hacer pasar la primera diapositiva, por favor, o ustedes me dan indicaciones. ¿De qué directamente? Tú me dices. Tú me dices. Ustedes dicen, usted me dice cuál es. ¿Cómo? ¿Esta que tiene? Los que nos antecedieron señalaron algunos aspectos. Y en ese sentido, vieron ustedes que algo que es muy importante que reconozcamos todos, las competencias esenciales del médico para la mejora de la salud global, o como diría nuestro buen amigo el doctor Valdés, glocal. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, presencialmente o virtualmente, nos queda claro que los médicos desempeñan un papel crucial en la mejora de la salud a nivel mundial. Y lo digo médicos en el sentido del simposio al que estamos ahorita abocados, pero creo que todos los que estamos presentes debemos de incorporar a todo el equipo del área de salud, ¿sí? Entonces, esos de hablar de una sola disciplina, a veces es por convocatoria más que por parte operativa. Ya en los tiempos actuales debemos todos de ser muy conscientes de esas relaciones que tienen cada una de ellas. ¿A qué los invito a que platiquemos? Pues a la parte de esas competencias esenciales para la mejora de la salud global, pero teniendo en consideraciones varios aspectos. El primero, esencialmente para lograr los objetivos, es la educación, la comunicación efectiva, el liderazgo, el compromiso, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la promoción y la colaboración internacional. Y me dio mucho gusto escuchar a los que me antecedieron, porque realmente considero que todos estamos en el mismo sentido del objetivo, en el cual nos debe de llevar a promover en esa situación una educación que en un momento determinado les permita a nuestros estudiantes recibir una educación y una formación con las competencias tanto técnicas como blandas para desarrollarse en escenarios del siglo XXI. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque recordarán ustedes que muchos de nosotros fuimos formados en una educación 1.0, educación esencialista, donde nos pedían recibir información, responder a esa información y regurgitar esa información, ya sea por el catedrático o ya sea por la que la recibíamos. O bien, posteriormente, una educación 2.0, que se conoce como una educación humanista, en la cual realmente tenía tres aspectos o enfoques claros, que era el comunicar, contribuirse y colaborar. Y que esto nos daba, obviamente, un escenario esencialmente al inicio de este siglo. En una educación 3.0, nosotros estamos formando estudiantes de la medicina, del área de la salud, en una educación generada por el usuario y también con un enfoque de tres aspectos que se señalan como conectar, crear y construir. ¿Qué ventajas ya tenía esta educación o tiene? Es que esta ya le permitía al estudiante libertad y flexibilidad para construir su propio viaje al aprendizaje. Pero como ya lo señalaron quienes me antecedieron, realmente debemos de avanzar nosotros más allá. Y por esa razón, cuando hablamos de una educación 4.0 posterior, en la cual se hablaba ya de la independencia o se habla de la independencia del estudiante, en esta ya le permitía realmente el uso de la tecnología como factor primordial. Y no me lo tomen a mal, pero hace unos minutos platicando con alguien que obviamente es una eminencia en toda el área de educación, el maestro Alberto Lipschitz, yo le decía que muchas veces yo les digo a los alumnos que no usen la tecnología. Y no la usen, aprovechenla, que es muy diferente. Aprovechenla para que realmente ellos puedan contribuir en todo el sentido de la humanidad, tanto a título personal como en su comunidad y en su sociedad.
Y ese es el enfoque que consideramos que debemos de hacer y que paralelamente a esto, encaminado en la sociedad 5.0, nos ubica a todos de manera muy puntual. Cuando hablamos de una educación 5.0, ya es cuando hablamos y le incorporamos aspectos, como lo señala ahí en la presentación, de desarrollo socioemocional. Pero como lo hemos mencionado, debemos dar un paso más hacia adelante, a una educación 6.0, donde haya una forma de aprendizaje autónomo y personalizado e inmersivo, pero con un desarrollo holístico. Y cuando hablamos de holístico, es en el sentido técnico y literal de la palabra holístico, o sea, integral, para por un momento determinado que él tenga todas las habilidades en todos los sentidos de manera futura, poder él llevar a cabo, obviamente, interacción con la ultraconectividad, pero de una forma ética y responsable. Esto debemos nosotros de promover todos los que estamos en ese sentido de la educación, pero también buscar cómo cada uno de los que participan en este proceso realmente de adquisición de competencias logre una comunicación efectiva con sus pacientes y la comunidad. ¿Y por qué lo menciono así? Porque recuerden que es muy importante de cómo vamos a formar a nuestros estudiantes. ¿Los vamos a formar en el sentido de la enfermedad o los vamos a enseñar en el sentido de la atención primaria? ¿Sí captamos esto? Sí. Y esto va a ser muy importante porque muchas de las ocasiones les damos nosotros herramientas en un momento determinado en un sentido y deseamos que ellos nos respondan en otro sentido. ¿Sí captamos esto? Sí. Recordarán hace varias décadas cómo en un momento determinado hay la corriente de realmente a veces formar realmente a nuestros alumnos en la salutogénesis, para buscar realmente ese camino de que en un momento determinado toda nuestra población pueda lograr, obviamente, una salud de manera personal, de manera familiar y de manera social. Por eso es muy importante que nuestros estudiantes desde el aula realmente tengan esa empatía, esa adaptación cultural y esa educación en salud para poder en un momento determinado lograr lo que los tiempos actuales exigen. Y vean ustedes cómo cuando hablamos de empatía, escuchar activamente y comprender las necesidades y preocupaciones del paciente, no las preocupaciones del futuro médico, sino del paciente. Cómo tenga esa capacidad de adaptabilidad cultural para poderse comunicar de manera clara y respetuosa, adaptándose a las culturas, a las diferentes culturas. Y cómo en un momento determinado esa educación en salud le permita explicar los tratamientos y procedimientos de una manera sencilla. Que muchas de las situaciones de estas las decimos nosotros en el discurso, pero en la realidad podemos a veces no operarla de manera favorable. Y ese liderazgo y trabajo en el equipo interdisciplinario que ya lo mencionaban quienes nos antecedieron. Y me dio mucho gusto que siendo estudiantes tomen en un momento determinado, esa estafeta, porque son ellos los que en día de mañana van a ocupar los que tenemos la responsabilidad de forma actual. Y ese liderazgo debe de estar encaminado, yo les marco nomás 3 aspectos, como son la coordinación, para poder liderar equipos multidisciplinarios y fomentar esa colaboración de forma efectiva. Llevar a cabo un trabajo de liderazgo para lograr resolución de conflictos, para poder mediar, resolver conflictos de manera constructiva entre todos los miembros del equipo, pero también tener una visión estratégica para poder desarrollar e implementar planes de acción para abordar problemas de salud complejos. Esto todo consideramos que puede favorecer si nosotros incorporamos de manera importante en nuestro currículum para lograr competencias más afines. Otro aspecto que sería importante es el compromiso con la equidad y la justicia social en salud. Y aquí, obviamente, todos debemos de buscar el acceso universal a este aspecto, la defensa de los derechos, la inclusión social y una justicia distributiva. ¿Por qué razón? Porque ya no se vale que el médico se enclaustre en su consultorio o en su quirófano o espacio donde trabaja. Tenemos desde ese espacio, fuera de ese espacio, obviamente llevar y contribuir para mejorar la educación y la salud de nuestra población.
¿Qué debemos de incorporar y qué debemos de tener en cuenta también? Ese pensamiento crítico y toma de las decisiones basadas en evidencias. Y aquí hablaríamos de 3 aspectos que están ahí presentados en la presentación que les hago llegar. Y uno de ellos es el análisis de evidencia. Pero vean cómo llevar a cabo ese análisis de evidencia con una evaluación críticamente de la información científica y utilizar la mejor evidencia disponible. Llevar a cabo, obviamente, un proceso de resolución de problemas para poder aplicar un enfoque estructurado para identificar y resolver problemas de salud complejos y propiciar una adaptación al contexto, considerar los factores sociales, culturales y ambientales que influyen en la salud. Y vean ustedes que muchos de estos aspectos van encaminados a lo que realmente sería un objetivo deseable que buscásemos todos, llevar a cabo un proceso más hacia la atención de la salud primaria para en un momento determinado favorecer una atención individual, familiar y social. ¿Qué también debemos de incorporar nosotros y buscar en un momento determinado en cada una de nuestras actividades en nuestras escuelas y facultades? Es una adaptabilidad y aprendizaje continuo. Los que estudiamos en la prehistoria, no se me tome a mal, esencialmente, ¿sí? No debemos nosotros de buscar en un momento determinado que nuestros estudiantes actuales les estemos formando, ¿sí? Con las herramientas de este año, del 2024, cuando consideremos que ellos a lo largo de todo su proceso, mínimo les puede llevar a algunos hasta más de una década para estar ya en la práctica cotidiana más intensa. Pero eso no lo limita para que ellos desde su momento como estudiantes vayan desarrollando todas estas habilidades. Y por eso en este sentido hablamos de adaptabilidad y al aprendizaje continuo y señalamos 3 aspectos. Una es la educación médica, o sea, mantener siempre una actitud de aprendizaje continuo a través de cursos, congresos, publicaciones y relaciones con sus pares para poder en un momento determinado llevar a cabo esa formación de forma integral y permanente. Una contextualización global que le permita adaptarse a los desafíos y las diferentes culturas en los diversos entornos de la salud. Y tener presente siempre la innovación, estar abierto a nuevas ideas y técnicas que puedan mejorar la práctica médica, porque estamos convencidos que si está abierto a estas innovaciones, no solamente van a favorecer esa práctica médica, sino lo van a favorecer como persona y como individuos para poder desarrollarse como buen profesional de la medicina. En el aspecto de promoción de la salud y prevención de enfermedades, hablaríamos de la educación sanitaria, de la detección temprana y de la intervención comunitaria. Y en ese sentido, dejaríamos muy claro que cómo es relevante que nosotros incorporemos estos elementos para dar en ese sentido algo viable a la formación de nuestros estudiantes y que no lo vean totalmente descontextualizado. Pero estamos nosotros no solamente ya en una nación, estamos de forma global. Por esa razón, siempre buscar la colaboración internacional en defensa por la salud mundial, con intercambio de conocimientos, compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel internacional, buscar las redes globales para participar activamente en organizaciones, asociaciones médicas a nivel mundial y tener obviamente una colaboración, o sea, una incidencia política. Y lo comentamos esto porque escuchábamos con los que nos antecedieron la palabra de abogar por políticas. Todos nosotros, como profesionales del área de la salud, tenemos que dar nuestra voz, tenemos que incidir, aunque muchas de las ocasiones consideramos que no somos muchas veces tomados en algunas cosas por las autoridades, obviamente de la forma más adecuada, pero eso no nos debe delimitar. Y lo peor que pudiéramos hacer nosotros sería, obviamente, quedarnos callados. Y en nuestros estudiantes debemos de favorecer que ellos realmente logren realmente expresarse en el sentido más amplio de la palabra para favorecer de la salud de la persona, de la familia y de la sociedad.
Con esto creo que estoy en tiempo. Agradecería a todos los que me escucharon y quedaríamos pendientes para las preguntas, doctor Valdés. Adelante. Creo que importante, resalto dos ideas, el de la innovación, fundamental, encontrar nuevos caminos, nuevas maneras de incorporar en un currículum moderno, disruptivo, temas como este de salud global y contextualizar, es decir, que importa el cómo, dependiendo del dónde y del cuándo, ¿sí? Y siempre con esta meta de realmente trabajar en las disparidades en la provisión de salud y temas como la accesibilidad. Y temas de innovación van muy ad hoc con nuestra siguiente ponente, la doctora Marcela González de Cosío, que hago un par de reconocimientos a Marcela. Lo primero es este evento, felicitarla a ella y a todo el equipo que ha estado trabajando, digo a todos los que están conectados, creo que ayer pasamos más de 200 conectados, eso la verdad es que nos habla de dónde está el mundo, por eso hacía yo mucho énfasis en el tema digital. Y la otra, porque siempre ha sido una luchadora incansable de la innovación. Se nos han ocurrido muchas cosas y ella también, sola, la verdad es que siempre ha estado intentando mover, como diríamos en el fútbol americano, la línea, ¿sí? Siempre empujándola y eso merece, no siempre tengo la oportunidad, Marcela, sorry, estoy en el uso del micrófono, tú me lo diste, es culpa tuya, de reconocerte, se lo he hecho mucho en privado y en algunas reuniones, pero hoy sí quería tomarme esa oportunidad, más allá de la amistad, más allá de todo eso, es reconocer una labor de muchos años, incalzable. Yo estoy en esta academia por Marcela, voy a hacer un breve momento, estábamos en la dirección general, me dice, vente, vamos al hospital general, y en el camino Marcela me fue explicando todo el propósito de la academia, obviamente me conocía, sabe que secundaría mucho y iría con ella a esto y por eso soy miembro fundador, cosa que también le agradezco. Y bueno, no se trata de que yo hable, sino que hable nuestros invitados. Marcela, por favor, el escenario es todo tuyo. Iba a decirte gracias por estar aquí. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Perdón. A los que están también a la distancia. Y pues bueno, Jorge, muchísimas gracias por tus palabras, por tu mensaje. Créeme que me voy a seguir esforzando para merecerlas. Muchísimas gracias. Perdón. Bien. Me da mucho gusto también la participación de los estudiantes y pues considerando también todo lo que nos acaba de mostrar de una manera impecable el doctor Hernández Tinoco, me voy a ir un poquito a los antecedentes, el contexto y una de las propuestas que hemos venido planteando. En el siglo XVII, la sociedad se empezó a cuestionar realmente qué era lo que hacía el médico y cómo se formaba el médico. Y llegaron a la conclusión de que ahí estaba el punto nodal. Entonces, decidieron que lo más importante era definir cómo tenía que formarse ese médico. Y entre el debate estaba también, ¿qué iba primero? ¿Los servicios o la educación? Porque además se supone que cuando formamos recursos humanos en cualquier ámbito, pues los tenemos que alinear a la estructura de las
dependencias, las instancias gubernamentales y las instituciones de salud, pues formar esos recursos humanos que se requieren. Entonces, sí llegaron a la conclusión de que los servicios de salud tenían que configurarse de tal manera que respondieran a las necesidades de la sociedad de aquella época y entonces así deberían de formarse los médicos. De hecho, hubo un debate, y lo plantea Foucault, entre Cabanis y otro de los médicos connotados de esa época, y estaban discutiendo si el médico tenía que formarse en 3, en 5, en 10 años. Y también se cuestionó cómo tenía que llegar el estudiante de medicina, y en aquel tiempo hablaban del trivium, del quadrivium, nosotros hablamos del bachillerato, y creo que el bachillerato también tiene que retomarse para tratar de que los estudiantes que lleguen a la educación superior, como de alguna manera se hacía en otros momentos, pero pues por supuesto que también innovado, lleguen con mejores competencias, entre otras las competencias psicosociales, porque llegan a la licenciatura, estamos trabajando en eso, ya deberían de llegar fuertes en ese componente. Los contenidos es lo secundario. Hay que formar primero jóvenes fuertes, resilientes. Y bueno, siglo y medio después llega la situación de, otra vez la preocupación de cómo están formando los médicos, cómo están ejerciendo, cómo está la calidad de la atención. Entonces, le piden a Flexner, que no era médico, que hiciera un estudio en 150 escuelas y facultades de medicina de Estados Unidos y Canadá, y pues bueno, vean los logros y las debilidades. Flexner, y allí está Beyond Flexner, esta organización que precisamente ha venido trabajando en esto. Flexner no propuso un modelo curricular. Ahí está Brailovsky, que también hace ese análisis. No propuso un modelo curricular, él propuso un modelo de calidad. Ya cómo se interpretó y cómo se implementó es algo que seguimos viviendo y que no hemos podido resolver. Y seguimos nosotros con una estructura, ciencias básicas, que se ha tratado ya de ir haciendo una integración, las ciencias clínicas que se integran después con las básicas, y lo que hemos ido haciendo también es ir alargando la carrera. Duraba 5, luego 6, luego 7 años, y pues eso me recuerda el debate de Cabanis, ¿no? Entonces, ¿vamos a llegar a los 10 años? ¿Ese será el camino? Cuando además ya tenemos un acceso a la información, todo lo que acaba de plantear el doctor Tinoco, Hernández Tinoco, caray, el internado. Seguimos escuchando que se quiere hacer un modelo único de internado, y por otro lado hablamos de flexibilidad, y por otro lado hablamos de buscar las maneras de que esa flexibilidad, no complacencia, le dé apertura a particularidades del educando. El servicio social. Es muy interesante cómo surge, y lo plantea el mismo doctor Gustavo Vaz cuando se estaba cuestionando la utilidad de las universidades. Él lo genera en egresados. Después lo incorporamos como parte del plan de estudios y dice la ley, el servicio social de estudiantes es responsabilidad de las instituciones educativas. El de profesionistas, de los colegios de profesiones. Entonces se vuelve hoy por hoy un requisito. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Seguimos sin cambiarlo. La ley dice, el servicio social puede durar 6 meses a 2 años. Ojalá que no se tome esta decisión de alargarlo, al contrario. Y por eso también estamos incorporando dentro de las líneas de acción la responsabilidad social. ¿Qué hemos hecho con el currículum? Vean ustedes, estas son imágenes de varios currículums. Hemos caído en una inercia. Seguimos alargando la formación, no nada más en la licenciatura, sino en las especialidades. Medicina interna duraba 2 años, luego 3, luego 4. En el norte dura 5. Bueno, ojalá podamos alargar la vida de los educandos de nuevo. Y luego vienen las de rama. Y hay especialidades de rama que derivan de otras de rama. Y los cursos de alta especialidad, que son más de 220. Entonces, eso es muy costoso, ¿eh? Es muy, muy caro. Y
Vean ustedes en el currículum en los planes de estudio de la licenciatura, le hemos metido más y más y más y más contenidos. Tenemos materias clínicas que duran 16 horas, nefrología. ¿Por qué sacarlas de un contexto en el que no es congruente con lo que sucede en el primer nivel de atención? ¿Qué sucede con esto? Que tenemos un médico de baja capacidad resolutiva. En el mejor de los casos se vuelve un experto en hacer referencias, que no tanto en asumir y atender debidamente las contrarreferencias. La otra incongruencia, ahí tenemos un perfil del egresado trabajado y que tuve la oportunidad de también coincidir y firmar como jefe nacional de enseñanza e investigación del ISSSTE en 2007. Pero ya lo hemos platicado, seguramente lo va a abordar el doctor Lara, el doctor Hernández Tinoco, que tenemos que actualizarlo al tenor de todo lo que se ha venido comentando. Pero también tenemos que hacerlo afín, ¿no?, con las autoridades de salud para que el perfil del puesto para contratar a un médico general pues sea congruente. Ya salieron de la licenciatura y les piden 1 año de experiencia. Aquí. Acá, pues también. Es bastante más congruente el perfil del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero cuando ya vemos a más detalle, de alguna manera en las 3 principales instituciones de salud, es un sujeto que es un tanto cuanto un multitask, más lo que se ofrezca. Entonces, creo que también tenemos que sentarnos a la mesa para hacer coincidir estos aspectos. Y bueno, los desafíos de salud son aquellos que trascienden las fronteras nacionales. Hoy todo trasciende las fronteras y requieren colaboración internacional. Competencias disciplinares, pues muchas coinciden con lo que acaba de presentar el presidente de COMAEM, pero antes que nada, la conducta ética basada en profesionalismo, y hay que ver los conceptos de profesionalismo que se han venido trabajando en Estados Unidos y Canadá. El doctor Alberto Lipschitz ha abordado también esta temática de manera muy razonable. Pero miren, donde hay un ser humano bueno, ese ser humano se va a manejar con ética, se va a manejar con profesionalismo. Y en el profesionalismo está el humanismo, está la responsabilidad de seguirse mejorando a uno mismo, de seguirse educando, pero también de procurarse uno como persona. Si ustedes, estudiantes, no están conscientes de que también tienen sus propias necesidades personales, familiares, sociales, pues entonces ahí va a haber un desequilibrio y luego eso se refleja por malos tratos en el resto de sus ambientes. Y pues obviamente hay que tener un dominio de conocimientos biomédicos de salud pública y la relación entre ambos. Un buen clínico tiene que saber salud pública, si no, no puede hacer bien clínica. La capacidad y la prioridad para realizar diagnósticos fundamentados de nuevo en el estudio clínico. Yo les he comentado experiencias en Estados Unidos muy recientes en donde le dicen a un paciente que es referido para una cirugía de una hernia, párese, siéntese, súbase a la cama, descúbrase el abdomen a 2 metros de distancia, puje, está bien, háganle una resonancia magnética. Nada de interrogatorio, nada que ver con la historia clínica y mucho menos con todo lo que comprende a la clínica que nos da la mayor parte de la información del estado de cualquier paciente. Los demás elementos no los voy a repetir, insisto, ya los abordé. Competencias psicosociales, ya lo decía, yo creo que el bachillerato debe de ser enfocado fundamentalmente a eso y pues imagínense ustedes, si hay comunicación asertiva, el pensamiento crítico que decía el doctor, además para analizar la complejidad de salud. Con competencias psicosociales nos queda claro que vivimos siempre en incertidumbre,
que la información científica es válida hasta donde nos arrojan las evidencias, pero hay que seguir profundizando en ello. El pensamiento creativo que nos impulse a investigar, a innovar. El manejo de conflictos, en todos los grupos humanos los hay. Hay que aprender a analizarlos y a manejarlos. El manejo del estrés y el autocuidado de la salud que les decía, y lo que comentaban también, el liderazgo y el trabajo colaborativo e interprofesional. Solos no podemos hacer nada en ningún contexto. Y bueno, las competencias globales, hay que tener claro los determinantes, hay que caminar, ayudar, remar para el mismo lado los objetivos del desarrollo, la equidad y la justicia social. Paul Former, que falleció recientemente, de verdad, créanme, era un médico muy bien formado, estadounidense, hacía mucha clínica, pero fundamentalmente la hacía con comunidades alejadas, vulnerables, marginadas. Ahí no podía él decir, háganle una resonancia. Es más, casi ni háganle una placa simple. Él hacía clínica y con sus colaboradores acuñó una noción muy bonita que dice que la educación médica es justicia social, que es su corazón de la educación médica. El enfoque APS, yo en muchas ocasiones ya omití hablar de APS porque se volvió un término polisémico, con cualquier cantidad de referentes. Afortunadamente ya OPS corrigió y dejó muy claro, no es un nivel de atención APS, es un criterio, es una política que se basa en dar los servicios basados en las necesidades de la gente y abarca desde el primer nivel de atención hasta los cuidados paliativos. ¿Qué tiene que manejar el médico? Tenemos que hacerlo resolutivo. Eso de que el médico general resuelve el 80% de los problemas de salud, por Dios, no. Que atienda los principales, que sea muy resolutivo ahí. Y la otra, entrenarlo muy bien para privilegiar la conservación de la salud, que es algo que, salvo lo que diga el doctor Jacques Girard, ha hecho del sistema de salud de Canadá uno de los mejores del mundo. Y aquí está. El manejo de los 4 niveles de prevención, Liory y Clark siguen siendo vigentes, pero bueno, se aborda también este tema de la prevención cuaternaria, que es evitar esto que ustedes vieron aquí, los objetivos del milenio. Aquí vean ustedes cómo tienen que concurrir y caminar de la mano Sistema Nacional de Salud y el sistema educativo. Qué bueno que están ustedes trabajando en todos estos elementos de gobernanza, porque les queda claro que tenemos que ir así, juntos y muy coordinados, haciendo sinergia, alinear los problemas prioritarios y ahí sí, ya les puedo reiterar, sí, de la atención primaria a la salud, es decir, enfocados en resolver los problemas de la gente. ¿El médico puede hacer todo? En materia de salud, no. Ni tampoco lo pueden hacer todos los licenciados y posgraduados de las demás carreras de salud. Tenemos que retomar al personal técnico, tenemos que retomar a los cuidadores. Un paciente posoperado con una colostomía, aunque haya salido de un hospital particular, si no tiene en su casa los cuidados necesarios para la limpieza de la colostomía y para todos los demás elementos que necesita para poder seguir adelante hasta que ojalá lo puedan reconectar, no los tenemos. Ahí hospitales privados están haciendo algunos esfuerzos, pero créanme, cuesta mucho trabajo. Eso tiene que ser institucional y tenemos también que formarlos, porque pensar que todo el personal tiene que ser formado en educación superior, ningún país lo puede atender, es muy costoso. Hay que pensar de nuevo en el personal técnico muy bien formado, que tenga primaria, sí, que tenga en algunos casos la secundaria, en otros casos el bachillerato o famosos técnicos superiores. Pero créanme, tenemos que ser más humildes para poder armar los equipos de salud considerando a todos estos personajes, lo mismo a nivel comunitario. Hay que estar muy claros de todo esto que también ya se abordó, que es la salud global, parte
de problemas locales y ahí está COVID. Y bueno, es necesario abordar las causas mediante el análisis de los determinantes. Por eso los recursos humanos en salud tienen que entender, conocer muy bien los determinantes. Hay que formarlos así. Y aquí viene, ya hemos propuesto algunos esquemas curriculares. El otro aspecto, los primeros 4 años de la carrera nos deben ser lo suficientemente sólidos para dar los principales elementos del ser médico, con todo y sus valores. Y bueno, ¿qué pasa con el internado? Tenemos que generar diferentes modelos de internado, entre ellos aquel lo que propusimos también en una sesión conjunta con esta academia, es una incorporación temprana a determinadas especialidades. Durante mucho tiempo en España, en 8 años ya salías como médico familiar. En la CIFRUS se aprobó la licenciatura en medicina familiar para integrar el sistema de salud. El IMSS y el ISSSTE tienen medicina familiar, la Secretaría de Salud no lo ha hecho. ¿Por qué no ha migrado sus centros de salud y a su personal, como lo hizo el ISSSTE en su momento, y me tocó vivir eso, convertir a médicos que ya tiene contratados en médicos familiares? Para tener un primer nivel de atención con medicina familiar. Estamos hablando mucho de integración del sector. ¿Qué va a pasar con Secretaría de Salud? ¿Van a seguir con los mismos centros de salud? ¿O sí ya va a haber concurrencia, coincidencia, congruencia de que todo el sistema de salud se base en un primer nivel basado en medicina familiar? Esa es la célula principal de la atención comunitaria, no andar de puerta en puerta. Sí es muy importante tener las competencias para dar la consulta a domicilio. Y señores, el médico se vuelve una metaautoridad. A lo mejor ustedes no le pueden decir a su papá, oye, papá, no fumes, te hace daño. Pero si llega el doctor a la casa y le dice, y señor, no debe de fumar, les encargo. ¿Qué creen? Ahí sí ya le pueden decir a papá, pues, dijo el doctor. El médico se vuelve una metaautoridad cuando llega de manera correcta al domicilio. Y bueno, aquí están algunas especialidades que pudieran hacerse de entrada de incorporación temprana, es decir, hacer un internado bien planeado, pero que nos lleve a medicina familiar, a medicina preventiva. Es más, había una especialidad que era salud escolar y los pediatras pues la sacaron del escenario, pero los pediatras en su mayoría, creo que salvo excepciones, no están formados para estar atendiendo niños, adolescentes y jóvenes en el entorno escolar. Y bueno, esta es parte de la propuesta. No estamos omitiendo contenidos sustantivos, es nada más el cómo, el para qué, en cuánto tiempo, con qué expectativa de rentabilidad social. Y bueno, el aprendizaje clínico ético, la innovación, la creatividad y la investigación, obviamente las competencias en salud pública, el fortalecimiento profesional. Y déjenme decirles que cuando yo les pregunto a los estudiantes, que me gusta mucho dirigirme a ellos, ¿quién quiere hacer una especialidad quirúrgica, clínica? La mayoría levantan la mano. Cuando les pregunto epidemiología, salud pública, ¿no? Por ahí alguno. Pero cuando les digo, ¿quién se va a dedicar a la política? No, hombre, hasta ahí como que, no. ¿Qué creen? Política es la capacidad y el compromiso que se tenga para colaborar en desarrollar a los demás, a las comunidades, a los países. Y cada vez que ustedes ven un paciente bien, correctamente, están haciendo política. Cada vez que participan en un comité hospitalario de trasplantes, de lo que sea, están haciendo política. Y ese es parte de su fortalecimiento personal, profesional e institucional. Decía el doctor Virchow, la medicina no es otra cosa más que política a gran escala. Y bueno,
los cómo. El aprendizaje debe de ser, eso sí, interprofesional y en escenarios reales, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad social. La metodología, miren, es trabajo en equipo, dinámico, basado en resultados, en solución de problemas, situado en retos. Tiene que tener todos los ingredientes. Y bueno, de nuevo, hay que educar para la paz y eso implica una conciencia humana muy profunda. Entonces, eso es educación médica global, ver más allá de lo que tenemos en el entorno inmediato. Me voy a graduar, voy a hacer la especialidad y voy a ir a trabajar a una institución pública o privada. También se nos olvida el emprendimiento, es parte del liderazgo. Y emprender es bueno cuando se hace correctamente, porque además moviliza recursos y coadyuva junto con las autoridades a la generación de riqueza, que es lo primero que hay que hacer, y luego repartirla equitativamente, incluyendo los servicios de salud. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Jorge. De nada. Bien, yo resaltaba el tema de innovación porque sabía que Marcela iba a hacer propuestas y aproximaciones en ese sentido. Entonces vamos también con ese hilo conector esta mañana. Y es que hay que, a ver, si estamos pensando currículum para una salud global y esta es cambiante y nos pega sorpresas, como ya nos pegó algunas sorpresas la pandemia y otra, y como somos de lento aprendizaje, no hacemos las cosas, somos muy inerciales, pero hay grandes herramientas en ese sentido. Ahora, el globalizar, no es que solo los problemas sean globales, es que las soluciones son globales. Hay que realmente, Marcela nos trajo varios ejemplos internacionales, los tenemos muchos años viéndolos, y va mucho para nuestra región de Latinoamérica, que somos muy reacios al cambio, hay que aceptarlo de entrada. Prevalece mucho el status quo bajo la defensa de que los valores, el ser médico, nada de eso se pierde con la innovación, discúlpenme, no es buena defensa para no cambiar, ¿sí? Y bueno, ahora les decía, tenemos, aprovechando la tecnología, le preguntaría al doctor Víctor Lara, que sé que ya está conectado, si pudiese encender su cámara y vamos a ver si puede él compartir la presentación. Estoy viendo ahí con el equipo ya de producción allá atrás. Si alguien tiene en el WhatsApp a Víctor, dígale que ya le toca. Déjeme. Ahora, no está Víctor. Bueno, puedo alterar porque sé que también está el doctor Marcos Núñez. Marcos, si nos estás oyendo y tú te puedes conectar. No se escucha. ¿No me escucha? Wow. Ahí estás ahí. Hay que quitarle el mute. Estoy aquí, Jorge. No te escuchamos. Ahí va. Perdón, es aquí. Ya me dicen que tenga paciencia. Que mejor coma tacos. Es un comercial de unos tacos de Monterrey. Que están invadiendo el DF, ¿eh? Ayer me salí a pasear y están los tacos atarantados, los tacos Orinoco, porque son regiomontanos, y tuvieron éxito en Monterrey porque eran de acá del DF y están de vuelta aquí. Un momentito, Marcos. Estoy tratando de Listo, buscar, estoy tratando de buscar mi presentación. Dame un minuto, Jorge. Tengo la presentación aquí abierta y quiero saber cómo la puedo compartir, porque no está tan fácil. Estoy más acostumbrado a... ¿Será que me fui?
¿Me escucha, Jorge? Hello. No entendí. Jorge, ¿me Sí, puedes sí. escuchar? Yo sí te escucho. Entonces, tengo problemas para poder poner la presentación. Vamos entonces a ponerla desde allá. ¿Me escucha, Jorge? Si me pueden poner la presentación, porque yo no tengo control desde aquí donde estoy. En lo que la ponen, pues agradecer en nombre de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina la invitación. No sé si me pueden escuchar. Sí, sí, esa es la presentación. Pues agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación, a la doctora Marcela González de Cosío, presidenta, y al doctor Jorge Valdés, vicepresidente. Es un honor para la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina poder participar de este importantísimo evento. La próxima, por favor. Adelante. Próximo. Bueno, pues vamos a comenzar con la definición de competencia clínica. No me adelante. La competencia clínica, que obviamente es ese conjunto de conocimiento, habilidades y destrezas, y sobre todo actitudes que debe tener ese profesional para resolver los problemas de salud de nuestras comunidades. Próxima. Hablando de educación médica basada en competencias, he buscado dos referencias importantes. Una de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina, que habla que la educación médica basada en competencias es un enfoque basado en resultados. Y la conferencia de la doctora Marcela González de Cosío abordaba parte de qué capacidad de resolución tiene ese médico egresado de nuestras escuelas de medicina. Entonces, importante que ese enfoque sirva para el diseño, implementación y evaluación de nuestros programas educativos y que usa competencias o habilidades observables. Próximo. Próximo. En la definición de esta revista, Annals of Medical Science and Research, también se habla de un enfoque en formación y evaluación sobre el logro de competencias específicas o habilidades de nuevo observables que vamos a requerir para nuestra práctica de la profesión y que permiten a los médicos resolver los problemas de salud de los pacientes. Próxima, por favor.
Haciendo una equivalencia entre la educación médica tradicional y la basada en competencia, me he permitido buscar 4 áreas de diferencia. La educación tradicional, que mencionaba el doctor Hernández, basada en contenidos y tiempo, sustentada en evaluaciones sumativas, a un ritmo estructurado por nosotros para los aprendizajes, no por el estudiante, y buscando un cumplimiento con requisitos establecidos en un tiempo establecido. Mientras la educación basada en competencia, a través de la búsqueda de resultados, con evaluaciones formativas más que sumativas, permitiendo adaptarnos acorde al ritmo de los estudiantes. Y eso es lo que conocemos hoy en día como educación de precisión. Y buscando egresados comprometidos y listos para la práctica de la profesión. Próximo. Este es un continuum de lo que se supone que, sobre todo en países como Estados Unidos y Canadá, ocurre con nuestros estudiantes de medicina cuando terminan, que pasan a un proceso de formación de posgrado, especialidades y subespecialidades, y después ir a la práctica profesional. Próximo. En la parte de arriba es el modelo canadiense y norteamericano. Sin embargo, en Latinoamérica, en muchos de nuestros países, México, República Dominicana, Colombia, Perú, etcétera, nuestros médicos, después de terminar la carrera de medicina, se quedan como médicos generalistas y no pasan a esa fase de posgrado, especialización y posgrado. Y ese es un nicho, esa es una gran oportunidad que tiene la educación continuada para poder dar a ese grupo de profesionales que se han quedado como médicos generalistas educación actualizada. Próximo. Tomando como referencia la Asociación de Escuelas de Medicina Norteamericana, ellos toman en cuenta para la selección a estudiar medicina lo que ellos llaman competencias específicas de la premédica. Ustedes pueden ver que está en 4 áreas en particular. Próximo. A sugerencia de la agencia acreditadora de posgrado de los Estados Unidos, ACME, hacia las escuelas de medicina, ya a finales de los 90 y comienzo del año 2000, se identificaron 6 grandes competencias que ustedes pueden verla aquí, que va desde la atención de los pacientes, el conocimiento, el aprendizaje basado en la práctica, el profesionalismo, una práctica basada en sistemas de salud y las habilidades interpersonales y de comunicación. Recientemente, la próxima, vamos a ver que se han sumado a estas competencias el mejoramiento de la calidad, la seguridad del paciente, equidad, diversidad e inclusión, que ha sido mencionado anteriormente, y sobre todo las competencias digitales con telesalud y cuidado virtual. Próximo. Tenemos las competencias canadienses, que también llevan 6 grandes aspectos, muy parecidos a las competencias norteamericanas. Próximo. Antes de pasar a las competencias transversales, es importante destacar que México tiene las competencias, los perfiles de competencia del médico mexicano, que es un referente latinoamericano que tenemos que mencionar y que nosotros podemos usar como recurso latinoamericano para la propuesta que tengo al final de la presentación. Dentro de las competencias también tenemos que mencionar las llamadas competencias transversales, sociales o humanas, y donde están los principios éticos, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, el liderazgo, networking, como estamos haciendo ahora, y que son fundamentales que nosotros tengamos en nuestros planes de estudio. Próximo. Quiero llamar la atención a estas competencias
ahí está la referencia que viene de Asia sobre el currículum que tienen en la actualidad los japoneses, que son 10 grandes competencias, donde voy a mencionar dentro de ellas, por razones de tiempo, me voy a concentrar en el generalismo y la medicina en la sociedad. Próximo. Y fíjense que el generalismo es buscando que el entrenamiento de nuestro médico general sea resolutivo. Fíjense cómo ellos insisten en ese aspecto, en esa competencia, en que esa persona, ese individuo que se entrena, adopte una visión multisistémica de los problemas del paciente, considerando los antecedentes psicosociales, los determinantes sociales de la salud, para brindar una atención integral y flexible, para apoyar al bienestar individual y colectivo. Yo creo que esa es una competencia muy, muy importante que nosotros también debemos replicar en nuestros planes. Próximo. Y la otra competencia, no menos importante dentro de esas 10, próxima, por favor. No. Anterior. No. Se está yendo muy rápido. Estamos terminando, pero por favor, hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. La competencia que ellos de medicina en la sociedad, donde se reconoce que la medicina desempeña un papel social clave en lo que decía el doctor Hernández, y también lo ratificaba la doctora Marcela, insistiendo en la promoción de la salud y en esforzarnos en brindar una atención médica equitativa y de calidad para mejorar la salud pública regional, local, regional e internacional. Próximo. Entonces, esa medicina, esa educación médica basada en competencia debe evaluarse de manera reiterada. Debe ser frecuente, continua y acompañada de una retroalimentación inmediata y efectiva, con objetivos muy claros en los resultados de los aprendizajes y en las habilidades observables, con opciones donde yo personalmente me gusta mucho, además de las APRO, la evaluación 360 grados. Próximo. Y esos resultados tienen que estar, sobre todo, fundamentados en adquisición de competencias específicas, que parte de la discusión es identificar cuáles, para asegurar que esos egresados nuestros que están saliendo de nuestras universidades y nuestros planes de estudio estén preparados para la práctica y que sean competentes para atender a las personas en todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta la parte final de nuestras vidas. Próximo. Y quiero dejar estas reflexiones finales para la sesión de preguntas y respuestas, diciendo que la educación médica basada en competencia debe estar acorde al contexto o realidad donde estamos nosotros. No se puede extrapolar y colocar lo que hacen los norteamericanos, los canadienses en nuestros entornos. Eso tiene que modificarse acorde a nuestro ambiente. Una pregunta que dejo en el ambiente es, en esos programas de estudio que decía la doctora, que se han ido alargando, ¿cuál es la capacidad resolutiva y el impacto social de ese egresado que nosotros tenemos y que se forman en nuestros programas en Latinoamérica entre 5 y 7 años? Y algo que se mencionó en el Congreso Europeo de Educación Médica, las competencias que deberíamos tener para un currículo transnacional. Próximo. Agradecer de nuevo la oportunidad que me brinda la academia de poder estar como federación y como persona y dejarlo con esta reflexión de Nelson Mandela. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas
puede llegar a ser el presidente de una gran nación. Muchas gracias. Al final un currículum transnacional, yo creo fundamental. A veces asumimos que un mismo currículum es válido en todos los contextos y creo que no. Caeríamos unas formas de imperialismo desde donde se gestan algunas cosas. Hay un currículum core o central, pero luego debe tener la suficiente flexibilidad para ajustarlo, incluso nacionalmente, ¿no? Países extensos como el nuestro y algunos otros, no podemos asumir que un solo currículum, tendríamos que a veces incluso contextualizar en ese sentido. También un tema de la competencia internacional que va muy de la mano con las competencias interculturales o la sensibilidad a la interculturalidad fundamental también en esto de ir dando contexto. Y ya está por ahí conectado el doctor Víctor Lara, presidente de la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina. Ya estamos, su presentación la tenemos. Si lo ponemos en cámara. Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Si activan mi te escuchamos, adelante. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Y obviamente yo me congratulo de tener la oportunidad, a lo mejor de ser el último de las presentaciones, y me da la idea para poder tener una estructura mentalmente para poder transmitir lo que plantea precisamente el objetivo de nuestra reunión. Un análisis del enfoque de las competencias bajo ese seminario que ubica y trata de implementar la idea de que el qué lo tenemos bien definido. Necesitamos modificar, necesitamos hacer. El problema es cómo. Y en ese sentido, ¿cómo hacer un currículum médico por competencias para la salud? ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Una de las cosas que me parece que son importantes de considerar es que Tony Warner, que es uno de los expertos en educación más reconocidos en el mundo y cuya imagen precisamente del libro se ve ahí, menciona 10 puntos que me parece que son fundamentales para que ustedes en ese sentido pudiéramos también partir de que si ya sabemos el qué y cuál es el punto para poder llegar a hacer un currículum por competencias profesionales que pueda ser objetivo. Me parece muy bien que los comentarios, sobre todo lo de transnacional, yo diría que las fronteras se han roto desde el punto de vista, de que permitan o no, los muchachos están moviéndose de una manera muy amplia. La generación milenia y la que viene, que es la alfa, y que ahorita deben tener alrededor de 13 años y serán nuestros futuros estudiantes de medicina en menos de una generación o generación y media, nos permiten considerar que estos puntos de Tony Warner son muy importantes de considerar. El sistema educativo está obsoleto y debe reinventarse. Hoy en la mañana escuchaba algo que me hacía reflexionar mucho en decir, bueno, ¿cuál es el tipo de muchachos o de jóvenes que vamos a tener que enfrente de nosotros para poder formarlos? Y obviamente estoy escuchando que, por ejemplo, en Harvard están haciendo una suspensión de clases por el hecho de que ganó el presidente Trump. Y entonces me pongo a pensar y digo yo, bueno, estos chicos ahora están generando una posición que en un momento dado nos hace tener que observar ese tipo de actitud de estos chicos millennial y de estos chicos alfa que van a tener el futuro de la medicina. En el mundo actual, el conocimiento se convierte en una mercancía más y es una de las cosas más riesgosas para la medicina. La mercantilización, el sistema educativo y el sistema de salud de los Estados Unidos han enfrentado esa dualidad grandísima entre la complejidad que se tiene. Y obviamente la doctora Marcela mencionaba
que una de las experiencias más gratas sería lo que hacen en Canadá, y que es, yo creo, que el único de los países en Latinoamérica, en América, perdón, que en un momento dado tiene un sistema de salud sobre atención primaria en salud que le ha dado el resultado que debe de considerarse para poder evaluarlo, analizarlo y tener la profundidad de ello. Hay algo que me parece que es muy importante y quisiera recalcar en estos 10 puntos, que son las 7 competencias esenciales que ya han sido muy cuestionadas, pero quiero que busquemos cuál es vamos a decir, la similitud con todo lo que me han antecedido. Sobre todo el pensamiento crítico. El estudiante tiene que tener la formación en competencias con un pensamiento que le permita ser muy crítico para la resolución de los problemas. Precisamente en esa base de que si debe ser el resolvedor de los problemas en un amplio margen, obviamente la justipreciación está de que tenga un juicio más crítico, pero que lo haga precisamente juzgar en vez de analizar. Y eso es importante, que tengamos hacer la colaboración de redes y de liderazgos por influencia, que tenga agilidad y adaptabilidad, que tenga iniciativa y espíritu emprendedor, comunicación. Si nos vamos a las quejas, a las demandas en los Estados Unidos, a la Comisión de Arbitraje Médico en México, ustedes observarán que uno de los grandes problemas que traemos es la comunicación del médico con su paciente. La capacidad de acceder a la información y analizarla, porque, bueno, tenemos un mundo en donde la información no solo nadamos en ella, yo creo que es un mar completo, y en donde el reto más importante es que tengamos una verdadera forma de analizarla y juzgar lo que viene siendo prudente. Esto nos genera que el alumno puede tener dentro de sus competencias más importantes la imaginación y la innovación. Me pasa la siguiente, por favor. Yo no voy a detenerme con la definición, hay muchas definiciones, yo diría que yo he visto más de 40, 50 si ustedes quisieran, pero bueno, en ese sentido, desde 1999, que es donde inicia la época más importante del modelo educativo que ya Hernández Tinoco nos mencionaba en la posición en la que estamos, yo diría que es aquellos elementos pues combinados de interacción dinámica, distinguiéndose entre estos diferentes niveles de saber hacer, y obviamente esas facultades cognitivas, esas facilidades y cualidades personales y el talento que, según la aproximación que se adopte, deberá de efectuar a fin de determinar precisamente la unidad de referencia. Entonces, las competencias son ese conjunto de habilidades que debe tener el estudiante para poder realizar perfectamente su actividad en el futuro profesional. La siguiente, por favor. Una de las cosas que me parece que son importantes y que creo que todos los que hemos hablado y los mismos jóvenes estarán de acuerdo, que los factores que determinarán la formación profesional en competencias para los futuros médicos le definen unas cualidades que debe de ser ético, debe ser humanista, debe ser experto cognitivamente en el área en que se desempeña, pero debe tener una disciplina con un alto valor de nivel teórico y también práctico, técnico. Una práctica autónoma con un profesionalismo y humanismo. Tenemos ahorita una complicación importante entre la definición paralela de lo que lleva la humanidad vamos a decir, en la superinteligencia, en los super desarrollos tecnológicos, y obviamente de manera paralela caminar para no olvidar el transhumanismo. Entonces debe de tener el médico un compromiso social y obviamente de servicio. Ya lo dijera San Agustín y la Madre Teresa de Calcuta, pues el que no nace para servir, pues no sirve para vivir. Y eso es importante, que en todas las áreas exista, y en médico, sobre todo, mucho más profundizado. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces, el perfil profesional de un médico con competencias profesionales que debemos formar tiene que tener habilidades clínicas, habilidades de comunicación, salud pública y sistemas de salud, bases científicas, manejo de la información, pensamiento crítico y investigación, habilidades para enseñar, porque el médico sigue siendo profesor toda su vida, para enseñar a sus pacientes, para enseñar a los médicos que vienen abajo. Hay un estudio que Melchor en la UNAM planteaba como el papel que juega un residente y un médico en la transmisión de conocimientos para los niveles que vienen un poco más hacia abajo. Aspectos administrativos, obviamente,
y jurídicos de la práctica médica, porque también es un verdadero problema el nivel de demandas que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos y que en la mayoría de los países latinoamericanos empieza a crecer ese tipo de aspectos jurídicos que se mencionan. Valores de actitudes y profesionalismo, así como ética en este sentido de su actividad profesional. La que sigue, por favor. Ya referenciaron, ya nos hicieron referencia la mayoría de los que me antecedieron en cuanto a que en el 2008 hicimos este perfil por competencias y no me voy a detener a leerlas porque ustedes las están observando y podrán entender cómo la mayoría de las competencias coinciden precisamente con la siguiente transparencia, si fuera tan amable, cuando hablamos de que la OMS perfectamente ya define, la siguiente, por favor, que ya define las competencias globales en el 22 y que son estas 6 competencias que si ustedes analizan, vuelve a aparecer algo que me parece que es fundamental y que ha sido mencionado por todos los que me han antecedido, que es la comunicación. La colaboración es un papel muy importante en la medicina actual porque yo creo que uno de los puntos fundamentales es que la multi y la transdisciplinaridad serán los pilares fundamentales para una educación médica de calidad y un trabajo colaborativo precisamente en la toma de las decisiones y centradas precisamente en el paciente. La educación 5.0 está no más que, como lo dijo Tinoco, Hernández Tinoco, es centrada en el individuo. La que sigue, por favor. Una de las cosas que son importantes considerar que en esa pirámide de Miller, estos conceptos de saber hacer, saber conocer y saber ser, son las pilares fundamentales para desarrollar un proceso curricular en competencias. La que sigue, por favor. Y para ello les diría que las competencias constan de 3 acciones muy importantes. La acción, el sujeto y el contexto, que es una de las partes que van a tener que funcionar en la manera en la que haremos las unidades de aprendizaje y se desprenderán de ellos los contenidos del programa curricular. La que sigue, por favor. Por lo tanto, en este nuevo surgimiento de la complejidad que desde Morín se venía discutiendo, existe obviamente que para diseñar un currículum por competencias tiene que haber una necesidad social que debemos identificar, una formación universitaria en la que tenemos la más importante acción de la capacitación docente que le permita a nuestro docente tener las habilidades para poder transmitir y convertirse en un coach, porque déjenme decirles que el profesor ahora ya no es un profesor de una macroconferencia, de una clase prácticamente unidireccional en donde el profesor decía todo lo que tenía que hacer, sino que tiene que haber un cambio en la dinámica de la exposición y de la actividad que tiene un profesor. Esta es una nueva concepción que plantea precisamente la formación profesional que tiene ese riesgo. Nos vamos a la siguiente, por favor, porque entonces las implicaciones estructurales de currículum tienen estrategias didácticas y procesos de evaluación diferentes, entre las que mencionó el doctor Marcos Núñez acerca de la 360 que ya habíamos platicado en alguna ocasión en una reunión con la UNAM y que obviamente esa evaluación cognitiva, sumativa y formativa tendrá que tender precisamente en la base de una transformación estructural basada en la complejidad. Una nueva cultura de diseño curricular, tanto micro como macro, y así como un diseño curricular local. Yo comparto con Jorge la idea de la localidad, es decir, de la local como un complejo sistema que solo involucra no solo lo general, lo global, sino también desde lo particular hacia lo general en lo que se refiere a la atención y a la perspectiva de salud. Las que sigue, por favor. Entonces, las características de un currículum local y complejo tienen estas 3 componentes que ya fueron por participantes anteriores mencionados y que obviamente yo les digo, la flexibilidad, esa adaptabilidad que es muy importante a los escenarios reales y actuales para la formación de estudiantes. Y en ellos involucramos ahorita el grave problema que traemos con el internado médico por la sobredemanda de campo real, de campo clínico, y que nos obliga a ANFEM estar pensando en la posibilidad de que es obligado que cambiemos el internado. Comparto con esto porque lo hemos platicado Jorge Valdés y su servidor desde hace varios años, desde que él era presidente de la ANFEM, y creo que no hay otra cosa más que caer en la razón. Es preocupante que la innovación tenga que estar enfrentándose a un currículum innovado para poder ubicar
a más de 215 escuelas en México antes de que acabe el año. Y en ellas incluyo algo que me preocupa mucho en cuanto a la calidad general, es decir, la calidad general, no solo para poder hablar y participar en que las escuelas que está generando el gobierno actual sobre Benito Juárez o las escuelas de la Universidad de la Salud, tendremos que esforzarnos para poder concretar apoyos dirigidos a esas instituciones para poder sumarnos en el sentido de compartir más que competir en ese contexto de la educación y el futuro de los médicos que formaremos. La innovación entonces es un portal muy importante en las características de un nuevo currículo. La que sigue, por favor. Todo debe partir del proceso metodológico del diseño y actualización de un programa educativo bajo competencias, la necesidad social que necesita la comunidad, el desarrollo profesional y la evolución de la ciencia y la tecnología, que nos deben de llegar a formar el concepto de cuál es el perfil profesional que requerimos en la actualidad. Esto genera precisamente en que creemos un plan de estudios que comparto con ustedes completamente, que me queda la duda si puede tener que ser de 5 o 6 años o a lo mejor en el futuro ir disminuyendo esta capacidad, sobre todo por el hecho de la población y la situación epidemiodemográfica y la situación de la pirámide poblacional a la que nos estaremos enfrentando en los próximos años, en donde esos chicos alfa estarán estudiando medicina. Ahí de este plan de estudios se tendrán que desprender ejes curriculares, áreas curriculares evidentes, unidades de aprendizaje en donde se concentren los saberes, obviamente cognitivos, formativos y prácticos. Esta definición de organización nos llevará a saber cuánta carga horaria deberá de tener un plan de estudios. La que sigue, por favor. Para concluir en ese sentido hay que considerar varias cosas. Uno, la problemática de los retos de la educación médica son 3. La crisis social, que habla de la feminización de la educación médica, los problemas que tenemos de hostigamiento y bullying en los estudiantes, como la procrastinación que muchas veces estamos enfrentando, y, ¿por qué no?, la dignificación de los espacios en donde los estudiantes desarrollan sus ejercicios, tanto en el internado, en el servicio social, como en los campos clínicos, la resiliencia, la disciplina, la resolución de los conflictos entre profesores y alumnos, la tecnología, que más que otra cosa nos obliga a prepararnos a un reto importante docente y estudiante. A las emergencias de salud ambiental, discúlpenme, pero la salud no puede estar separada en los aspectos educativos si no nos damos cuenta de qué es lo que está impactando a la salud desde el punto de vista ambiental. Y todos estos puntos que ustedes observan en la diapositiva les dan a ustedes la idea del reto que tenemos más importante. Y uno de ellos que me preocupa mucho y que creo que Jorge, que es un amante de ¿cómo se llaman?, de las parrilladas y esas carnes que nos comemos. Ahorita tenemos una preocupación importante de la producción de metano en esas defecaciones de los hermosos ganados que estamos queriendo consumir y que cada día se convierten más en una necesidad mercadológica que analítica para el futuro de la salud. Las enfermedades nuevas, y obviamente me preocupa mucho, por ejemplo, el sarampión. Yo como pediatra les podría decir que me preocupa una hepatitis viral que no hemos encontrado la razón de esa transformación viral que está afectando a los niños, pero la de sarampión, acabo de leer en el periódico el día de hoy que ha crecido 20% en la aparición mundial del sarampión. Afortunadamente México está un poco preparado para ello, pero sí me preocuparía porque cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Educación Médica en AME, en Suiza, una de las preocupaciones que tienen los países como Inglaterra tienen precisamente cuál es el nivel de anticuerpos que tenemos los que fuimos vacunados hace más de, no voy a decir para que no calculen mi edad, para que en un momento sepan. La que sigue, por favor. Y el dengue, que no deja de ser un problema. Quisiera hacer una recomendación entre los aspectos finales de mi participación. El que los peligros que hay que evitar para construir un programa por competencias es que no hagamos una relación exhaustiva de competencias, que convierta inalcanzable a la práctica de la formación inicial. Y aquí somos pecadores todos los especialistas, porque cuando participamos en un diseño curricular por competencias, siempre creemos que nuestra especialidad es la más importante y la más interesante para poder incluirla en un currículo. Convertir esas competencias profesionales en simples habilidades técnicas
hacer de ellas un simple añadido a los programas vigentes, que ese es un truco que podemos encontrar en algunos cuerpos curriculares, no incluir un programa de evaluación riguroso en el proceso de ampliación. Lo que no se evalúa no se puede mejorar ni tampoco modificar. Y obviamente aplicar la propuesta de competencias sin la debida preparación y la correspondiente cambio de actitud y capacitación del profesorado que va a ser responsable de esa modificación curricular. La que sigue, por favor. Quisiera detenerme un punto en esto porque me parece que es vital. El concepto de salud, y aquí precisamente se suma a todo lo que mis compañeros anteriores hablaron, que es pues, el que conocemos todos, que es el completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedades, pues yo diría que más moderadamente se ha considerado la salud como la habilidad de adaptarse exitosamente a los retos del entorno, lo cual en los últimos tiempos ha tenido una gran velocidad. La mala adaptación a nos puede condicionar precisamente un deterioro y un distorsionamiento del metabolismo de los seres humanos y con el paso obviamente producir el daño que involucraría muchos conceptos y el más claro por problema que les plantearía es en México la diabetes, que es un problema que ya ocupó de estar en el 5º lugar de mortalidad, ocupar el 2º lugar en nuestro país y puedo atreverme a que en Latinoamérica andamos muy similares. Por eso es fundamental estudiar estas interacciones con el entorno de los ambientes de la vida cotidiana de personas, familias, comunidades. La adaptación debe ser biológica, psicológica, social y cultural. Cultural, es importante considerar que la interculturalidad no debe desaparecer de la visión de la formación de un médico. La que sigue, por favor. Por lo tanto, la educación médica se encuentra en fase de dinamismo curricular con una explosión tecnológica y de inteligencia artificial evolutiva. Los modelos por competencias, a pesar de que es uno de los puntos, debemos tener muy importante que ratifico la capacitación docente como un importante esfuerzo, articular los esfuerzos para producir sinergias, que eso es lo que yo convoco y quedaría precisamente en una de mis recomendaciones. Y la apertura nacional e interinstitucional para compartir las experiencias, la ruptura de fronteras para la transmisión del conocimiento debe ser una obligatoriedad en esta revolución industrial y en la educación 5.0 que nos estamos enfrentando. La siguiente, por favor, para concluir en ese sentido que las amenazas del humanismo y el ético médico están consideradas en 3 aspectos fundamentales: los cambios culturales, los cambios en la medicina y los cambios en los médicos desde el punto de vista generacional. La que sigue, por favor, para que no perdamos de vista esos aspectos. Retos, alfabetización digital. No es el hecho de que sepan que viene la inteligencia artificial con todo, tanto para estudiantes, médicos, como el personal de salud. Hay que alfabetizarlos para utilizar adecuadamente los mecanismos y los recursos tecnológicos que van a haber. Analizar la interpretación de datos. Yo recuerdo que un maestro me decía, de 10 a 20 artículos que usted me traiga, vamos a hacer una referencia clara de cuáles son no necesarios y a lo mejor obsoletos. Y la colaboración interdisciplinaria, que tiene que ser algo que tenemos que inyectarles a nuestros futuros profesionales en el área de la salud. Solos no haremos nada. Como grupo podremos hacer muchas cosas y deben de estar capacitados para poder colaborar entre profesionales, sumar precisamente esa sinergia. Uno de los errores para mí del sistema de salud que no funcione adecuadamente es la no vinculación intersectorial que le permita precisamente al médico hacer esas propuestas, esa abogacía para poder determinar lo que está impactando en la salud y que podría tener una resolución gubernamental y no necesariamente del médico. La que sigue, por favor. Y con ello quisiera decir que la inteligencia artificial pues no nos debe llevar a tratar de rechazar, de retrasar las modificaciones externas a la vida del planeta. El valorar la humanidad y la biodiversidad nos debe facilitar la evolución sin perder el sentido sensible de la vida natural y de nuestro entorno. Me daría mucha risa pensar en que esa imagen de que le llama un robot a su pequeño robot diciéndole, mira, ese fue el procesador original que dio el origen a todo lo que estamos haciendo. La que sigue, y es la última, creo, por favor. Si el hombre no es capaz de interpretar las señales de los tiempos que avisoran peligros, pues nunca estará preparado para enfrentarlas con éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. La verdad es que te agradecemos mucho la presentación. Permanece por ahí. Déjenme, y también si anda por ahí todavía el doctor Marcos, que permanezca. Tenemos un pequeñito espacio para preguntas, pero antes quiero interactuar un poco con la gente que nos está viendo en línea. Tenemos cerca de un poco más de 45 conectados, 17 comentarios. Saludos a Lourdes Mota del capítulo, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Hilda Preciado, también del capítulo Veracruz de esta academia, Cristina Ceballos, también del capítulo, Eli Portilla, Arisbet Uribe, de aquí de Ciudad de México, Víctor Manuel Camal, de Mérida, Yucatán, Alma López desde Morelos. También tenemos, una felicitación, la verdad, muchas gracias por las ponencias y felicidades por el Congreso. Muchos saludos desde León, Guanajuato, del doctor Manuel de Anda Gómez, Yoshio Sosa, también del capítulo Veracruz, el doctor José Antonio Ruiz Díaz, que ayer lo tuvimos, excelente visión del futuro de la medicina, comentario para todos los panelistas, Mónica Preciado, Jorge Sánchez, ¿mandaste mensajes? Por ahí. En el chat si hay alguna duda o pregunta y se alcanzo a pasarla adelante. Pero a nuestros panelistas, Marcos, Víctor, una pregunta muy concreta que decían, y les decía yo que este era un simposio con líderes de instituciones, y mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué oportunidades ven ustedes desde su posición y de líderes de asociaciones para trabajar por un objetivo común como es la salud global, pero en particular para lograr tener alguna especie de alineación en los currículums? Les cedo la palabra en el orden. Marcos, si quieres tú primero, y luego Víctor, y luego ya le pediría yo aquí a Marcela y a Jesús que pasaran acá enfrente para hacer su comentario. Breve porque andamos sobre tiempo. Adelante, Marcos. Bueno, agradezco de nuevo la oportunidad y el espacio y he disfrutado mucho de este evento. El doctor Juan Víctor Lara lo ha mencionado. Las sinergias y colaboraciones es la receta para nosotros poder buscar a nivel global, regional y local la solución a la formación de nuestros recursos humanos en salud. Tenemos que, a través de estos encuentros, no solamente en el continente americano, a través de asociaciones como la FEMAFEN o la Federación Mundial para la Educación Médica a nivel mundial, tenemos que buscar espacios en los cuales, como este, nosotros podamos compartir buenas prácticas y tratar de buscar la colaboración entre lo que es las academias, los estados y las comunidades. Y eso incluye a los estudiantes, a los médicos en formación, a las personas y a los pacientes. Muchas gracias. Una de las grandes problemáticas que traemos en salud y educación es precisamente esa vinculación, esa forma de conectarnos como si fuéramos, yo alguna vez decía, y obviamente no fui muy bien recibido cuando dije, el matrimonio entre educación y salud debería de ser algo que debería de funcionar. Y funcionar efectivamente es porque nos planteamos todos los días que nos levantemos cuál es el objetivo que vamos a tener que alcanzar. Y la sinergia no es otra cosa más que la solución. Esa vinculación intersectorial entre lo que sucede en quien se encarga de generar resoluciones, normas, datos, leyes, para poder hablar de impacto a la salud, deberían ser consideradas las opiniones de los médicos desde el punto de vista de educación. Y creo que en el futuro va a ser muy importante. Observemos precisamente cómo el impacto del ambiente ha hecho de la salud una verdadera situación con mucha afección a los seres humanos. Y diría yo, nada más observen los procesos de degeneración, es decir, los procesos degenerativos. El cáncer ha sumado de ser un punto que estaba en el 18º, 9º lugar a ocupar uno de los primeros lugares 5. Lo mismo los accidentes y lo mismo las lesiones que se han incrementado. Por lo tanto, eso habla de que la intersectorialidad debería de resolver un punto importante
de orientación para las instituciones educativas, para poder diseñar un currículum participativo y vinculado a esos puntos. Es cuanto. Gracias, Víctor, Marco. Bueno, yo le quiero ceder aquí el espacio al doctor Jesús y le voy a pedir al final, también a manera de cierre, a la doctora Marcela que nos haga un comentario. Aprovecho también siguen llegando a Jorge Portillo desde Chihuahua y Héctor Hugo Hernández desde el Estado de México. Adelante, Jesús. Sí, yo creo, como ya lo dijo los buenos amigos Marcos y Víctor, esencialmente todos los que participamos o tenemos una posición de liderazgo, necesariamente debemos de contribuir en todo nuestro espacio para que este proceso de formación de nuestros nuevos estudiantes, de nuestros nuevos médicos, se dé de la mejor manera. No podemos nosotros seguir haciendo las mismas cosas y querer, obviamente, obtener resultados diferentes. Y lo comento porque cuántas de las ocasiones cuando alguien se atreve a hacer una propuesta innovadora, en un momento determinado hacemos estereotipos. Y creo que al contrario, debemos todos sumarnos a cualquier cambio o modificación y más en pleno siglo XXI. ¿Sería cuánto? Doctora Marcela, si nos quieres hacer comentario final en este sentido, en el papel que tiene el líder de la Academia Nacional de Educación Médica en ese sentido. Pues no me queda más que decir que coincido totalmente con lo que acaban de decir los colegas y pues creo que lo que nos resta es tener la capacidad de poder convencer a las autoridades de ambos sectores de que estamos trabajando para sumar, para llevar a cabo los mismos objetivos, para tener los mismos logros y que como responsables de estas organizaciones, por supuesto que seremos capaces de adaptarnos a todas las situaciones que requieran los países de América y del mundo. No está ahorita aquí nuestro querido presidente de la World Federation, pero sin duda Ricardo León también comulga con todo esto que se acaba de plantear. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, Marcela. Tenemos todavía espacio, tenemos unas preguntas por acá. Por ahí hay un micrófono, Jorge, y luego acá adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, pues para felicitar las presentaciones, nos dejan una gran inquietud. Yo quisiera preguntar, porque fue esbozado muy rápidamente el tema de la comunicación y de la complejidad, pero la comunicación deliberativa de los estudiantes no se está formalizando apropiadamente. Y la otra es la complejidad, pero la complejidad del paciente y su familia. En un país como el nuestro, multifragmentado, cuando se enfrentan los diferentes modelos de atención, no entendemos la cosmovisión y yo creo que eso debemos de incorporarlo en la formación, ya que ustedes ven la comunicación de los chicos ahora se vuelve más difícil de comprender y especialmente el mediquez. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Jorge. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Félix Leiva. Antes de iniciar mi comentario, deseo agradecer a la doctora Marcela González de Cosío, al doctor Jorge Valdés y a todo el grupo de organizadores, valga la redundancia, organizar este evento que ha tocado varios puntos, ha puesto el dedo sobre varios renglones a los cuales me quiero referir, no sin antes, para que exista un contexto de mi comentario, sin caer en el yoyismo, quiero mencionarles que yo estuve aquí en el Seguro Social, 34 años de servicio. Posteriormente, en el 2012, me fui a laborar a la UNAM en posgrado,
a nivel de especializaciones médicas, a implementar el programa basado en competencias, portafolio por evidencias. Las partes que me tocó vivir en el Seguro Social, lo digo con mucho orgullo, sobre todo a las personas con las que me siento muy honrado haber convivido con ellas. Yo llego al Seguro Social en 1984, me toca trabajar con el doctor Carlos Ernesto Varela Rueda. En ese entonces estaba la pedagogía por objetivos. Posteriormente tuve la fortuna de estar presente con el doctor Alberto Lipschitz Winsberg, dos sexenios, en cual ahora sí lo que se prima, y que estoy convencido de que esto no es negociable en la clínica. Podemos hablar mucho de inteligencia artificial, de realidad virtual aumentada, pero estos aspectos estoy convencido que deben de ser herramientas y saber bien utilizadas para enriquecimiento de la clínica. Posteriormente paso a otra etapa en la cual se impulsa la formación de profesores, de la cual me voy a ocupar después para enfatizar ahí. Nomás le pediría el tiempo, doctor, porque Sí. tenemos gente Y conectada. finalmente me toca vivir una etapa que los físicos llamarían un salto cuántico. Tiene la innovación educativa, la doctora Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano. Tengo la fortuna también de estar presente con ellos. Bueno, ya en aras del tiempo, a lo largo de este evento he visto, se ha mencionado las competencias esenciales, las competencias globales. Es muy importante el qué, pero yo siento que es también muy importante el cómo, los cómos, y es ahí donde quiero enfatizar en la formación de profesores. Podemos tener buenos programas diseñados, podemos invitar desarrolladores curriculares, muy bien, pero si no enfocamos la formación de profesores, el programa se convierte en un instrumento que no va a ser bien implementado. Y es ahí donde estamos. Yo siento que estamos atorados. Y es el momento de hacer un alto, de rendir cuentas, qué es lo que estamos haciendo en esta parte. Sí. Tenemos que establecer una vinculación entre instituciones educativas y de salud para poder impulsar bien estos programas basados en competencias. Muchas gracias. Hola, agradecemos el comentario. Qué bueno que incentiva esta discusión. Yo creo que lo más valioso, y creo que se ha logrado el cometido, es estimular, abrir la discusión, abandonemos las posturas prescriptivas, entremos al diálogo, a la confrontación, a la apertura. Creo que es la manera de refrescar. Aprendamos, yo quiero hacer también énfasis en el comentario que decía el doctor Jorge Sánchez, la comunicación. Tenemos que comunicarnos, pero tenemos que aprender a escuchar nosotros también los nuevos lenguajes. No solo querramos que se oiga nuestra voz desde el privilegio, desde la postura, desde el tiempo que ya llevamos nosotros, sino yo siempre digo que somos los de más experiencia, luego podemos lidiar mejor con estas nuevas formas de comunicación. Al fin de cuentas somos docentes y esa es la función. Le agradezco, y ya con esto terminamos, a la doctora Marcela la posibilidad de estar aquí, de coordinar este simposio tan atractivo. Y quería despedir a nuestros invitados que están en la instancia, el doctor Víctor Lara, presidente de ANFEM, y al doctor Marcos Núñez, y evidentemente a Jesús de Comaem. La verdad, una sesión de líderes de la que hemos aprendido mucho. Muchas gracias y continuamos con el programa.